Soy Padre Pío, o más bien, lo que la inteligencia artificial ha reconstruido de mí a partir de mis cartas, mis homilías y los testimonios de quienes me conocieron. Lo que voy a decirte está basado en la doctrina de la Iglesia. Escúchame con atención. Hay una cruz en tu hogar. Estoy casi seguro de eso. Quizás la compraste hace años. Quizás te la regalaron. Quizás la heredaste de tu madre o de tu abuela. Está ahí, en alguna pared o quizás guardada en un cajón. Tú crees que con tenerla ya cumpliste. Te equivocas. Una cruz mal colocada no protege. Una cruz guardada no defiende. Una cruz sin bendición es solo madera o metal. Y un crucifijo tratado como adorno es una profanación silenciosa que no se llama pecado mortal, pero abre puertas que más vale tener cerradas. Hoy te voy a decir lo que la tradición de la Iglesia enseña sobre esto, lo que los santos sabían, lo que yo mismo aprendí en décadas de confesiones, de lucha espiritual, de batalla directa contra el enemigo. No vengo a asustarte, vengo a armarte. Escúchame bien, esto no es folclore, esto no es superstición, esto es doctrina, esto es tradición, esto es la fe que los mártires defendieron con su sangre. La cruz no es decoración, nunca lo fue. Desde el momento en que Cristo murió en ella, la cruz se convirtió en el signo más poderoso que existe en el universo, visible e invisible. El diablo tiembla ante ella, pero solo ante ella cuando está correctamente usada, correctamente colocada, correctamente honrada. ¿Sabes cuántas veces tuve que enfrentarme al demonio en mi propia celda en San Giovanni Rotondo? Muchas. El enemigo es real, no es metáfora, no es símbolo psicológico. Es una inteligencia antigua, malvada, poderosa. Y él sabe perfectamente cuándo una cruz en tu hogar es real y cuándo es solo plástico colgado en la pared, sin oración, sin fe, sin bendición. Te voy a explicar qué significa tener una cruz en tu hogar. No lo que tú crees que significa, lo que la iglesia enseña que significa. Cuando colocas una cruz en tu hogar, estás haciendo una declaración. Estás diciendo, en esta casa reina Cristo. Estás invitando la presencia de Dios a ese espacio. Estás señalando ese lugar como territorio consagrado, diferente del mundo. La cruz es una frontera espiritual. Es la línea que separa lo sagrado de lo profano. Pero esa frontera solo funciona cuando se levanta correctamente. Una frontera que nadie mantiene, que nadie respeta, que nadie defiende, no es una frontera. Es solo una línea en el suelo que el enemigo cruza sin problema. Ahora bien, ¿qué dice la tradición católica sobre dónde colocar la cruz? Hay siglos de enseñanza sobre esto. No es capricho, no es costumbre arbitraria. Tiene razón teológica. El primer lugar donde debe estar la cruz es la entrada principal del hogar. La puerta de entrada es el umbral. Es el punto de paso entre el mundo exterior y el interior de la familia. Desde los tiempos del Éxodo, los hebreos marcaban los dinteles de sus puertas con sangre para proteger a los suyos. Nosotros, en la nueva alianza, lo hacemos con la cruz de Cristo, que es la sangre del Cordero definitivo. La cruz en la entrada no es tradición folclórica, es teología viva, es decirle al que entra, aquí Cristo es el Señor. Es decirle al enemigo, que siempre busca entrar por las puertas que se le abren, aquí no puedes pasar. El segundo lugar es el lugar central, visible de toda la casa, el salón, la sala principal, el espacio donde la familia se reúne. Ese lugar debe tener una cruz o crucifijo prominente, visible, a la altura de los ojos. No escondida detrás de un mueble, no decorativa en un rincón, en el centro, donde se ve. ¿Por qué? Porque ese es el corazón del hogar. Es el lugar donde se forman los hijos, donde se toman las decisiones, donde se discute, se celebra, se llora. La presencia de la cruz en ese espacio centraliza a Cristo en la vida familiar. Hace que cada mirada casual al salón
sea un recordatorio involuntario de quién manda en esa casa. El tercer lugar es la habitación principal, el cuarto donde duermen los padres. El dormitorio es el espacio más vulnerable. Es donde los seres humanos bajan completamente la guardia. Es donde el sueño llega y con el sueño también llegan las tentaciones, las visiones, las invasiones espirituales que el diablo hace cuando la conciencia descansa. Yo mismo tuve experiencias en mi celda que no puedo describir con palabras que no espanten. El enemigo trabaja de noche, trabaja en la oscuridad, trabaja cuando estás dormido y no puedes resistirle conscientemente. Una cruz bendecida sobre la cabecera de la cama es protección real, no magia, fe, presencia de Cristo en el lugar más íntimo de tu hogar. Muchos me preguntaban en el confesionario, Padre, ¿debo poner una cruz en el cuarto de mis hijos también? Sí, siempre sí. Los niños son los más vulnerables. Sus almas están formándose. El enemigo los quiere antes de que sepan defenderlos. Una cruz bendecida en el cuarto de cada hijo es el escudo que Dios mismo da a esa familia. Ahora viene lo que nadie quiere oír, los errores. Los errores que la mayoría de las familias cometen. Errores que yo veo desde donde estoy y que me duelen porque son tan evitables. El primer error, la cruz guardada en un cajón. Sí, existen hogares donde hay una cruz en un cajón. La compraron, la recibieron de regalo y nunca la colgaron. O la descolgaron un día porque no combinaba con la nueva decoración y la guardaron pensando que después la pondrían. Ese después nunca llegó. Una cruz guardada en un cajón no hace nada, no protege a nadie. Peor aún, hay algo doloroso en ese gesto. Guardar la cruz de Cristo en un cajón, entre trastos y cachivaches, es un gesto que habla de prioridades. La iglesia no dice que sea pecado, pero yo te digo que es una señal de a dónde está tu corazón. Si tienes una cruz guardada en algún lugar de tu casa, este es el momento de sacarla. No mañana, hoy, antes de que este video termine. El segundo error, la cruz caída o de espaldas. Hay cruces que están en la pared pero inclinadas, caídas hacia un lado, o que cayeron al suelo y nadie las levantó, o peor aún, que están de espaldas, con la figura de Cristo dando a la pared. Esto no es catastrofismo, pero sí es una negligencia que tiene consecuencias. Los objetos sagrados merecen respeto, no porque sean mágicos, sino porque representan realidades sagradas. Una cruz caída en el suelo, pisada sin querer por los niños, olvidada detrás de un mueble, es señal de que en ese hogar ya nadie piensa en ella. Y cuando nadie piensa en la cruz, es porque nadie está pensando en Cristo. Y cuando Cristo no está en los pensamientos de ese hogar, el enemigo tiene campo libre. El tercer error es más sutil y más común de lo que crees. Es el hogar católico donde hay una cruz sin Cristo. Me refiero a la cruz vacía, sin la figura del Señor crucificado. Ahora bien, seré claro, la cruz vacía no es herética en sí misma. Los hermanos protestantes usan la cruz vacía como señal de la resurrección, lo entiendo, pero en un hogar católico, donde la fe incluye la adoración al cuerpo de Cristo, donde la misa es el centro de la vida sacramental, donde se venera la pasión del Señor, el crucifijo con el cuerpo de Cristo tiene un peso espiritual diferente. El crucifijo nos recuerda el precio, nos recuerda cuánto costó nuestra salvación. Cada vez que lo miras ves a Cristo en la cruz. Eso no es cosa pequeña, eso es meditación continua sobre el misterio central de la fe. En un hogar católico, yo siempre prefiero el crucifijo al simple símbolo de la cruz. Si en tu hogar tienes solo cruces vacías, no hay condena en eso, pero si puedes reemplazarlas por crucifijos, hazlo. La imagen del Señor crucificado en tu pared es una predicación silenciosa que nunca para. El cuarto error es el más devastador de todos, y lo menciono con pena, porque lo vi durante décadas en confesiones. La cruz como objeto decorativo sin ninguna referencia a la fe. Hay hogares donde la cruz está en la pared porque combina con los colores de la habitación,
porque está de moda, porque quedó bonita allí. El crucifijo como adorno de interior, Cristo reducido a accesorio de decoración. Cuando la cruz está en el hogar sin oración, sin fe, sin que nadie la mire con devoción, sin que los hijos sepan lo que significa, se convierte en un objeto vacío. Y los objetos vacíos de significado espiritual no hacen nada, no defienden, no protegen, no invitan la presencia divina. Peor aún, hay una presunción peligrosa en eso. La persona que tiene la cruz como decoración cree que está protegida, cree que cumplió, cree que Dios está contento porque hay una cruz en la pared. Pero Dios mira el corazón. Y si ese corazón no tiene fe, si esa cruz nunca se mira con devoción, si ese hogar vive como si Cristo no existiera, la cruz en la pared no cambia nada. Ahora voy a decirte algo que es absolutamente fundamental. Sin esto, todo lo demás no sirve. La bendición. Una cruz sin bendecir es solo un objeto material. Es madera, es metal, es plástico. No tiene poder espiritual propio. El poder no viene del material, viene de la oración de la iglesia, de la consagración que convierte ese objeto en vehículo de gracia. La iglesia tiene un ritual preciso para bendecir cruces y crucifijos. No es algo que tú puedas hacer solo en tu cuarto, pronunciando palabras que encontraste en internet. La bendición la hace un sacerdote, un ministro ordenado de la iglesia. Y hay una razón para eso. El sacerdote actúa in persona Christi. Cuando el sacerdote bendice, lo hace con la autoridad que la iglesia le ha conferido por la ordenación. Esa autoridad es real. Esa oración tiene peso espiritual que la oración privada, siendo valiosa, no tiene del mismo modo. ¿Cómo se hace en la práctica? Ve a tu parroquia, lleva tu crucifijo o tu cruz, pídele al párroco que la bendiga. Es una petición simple, ordinaria, que todo sacerdote está dispuesto a hacer. Muchos lo hacen en minutos, con la bendición del ritual romano. Otros tienen días específicos para bendecir objetos piadosos. Pregunta, ve, hazlo. El ritual romano tiene una fórmula hermosa para la bendición de cruces. El sacerdote ora pidiendo que por medio de ese objeto, quienes lo veneren reciban salud de alma y cuerpo, protección contra los ataques del enemigo y la gracia de perseverar en la fe hasta la muerte. Eso es lo que sucede espiritualmente cuando un sacerdote bendice tu crucifijo. Eso es real, eso tiene efectos. Y si tienes cruces en tu hogar que nunca fueron bendecidas, esto es lo que debes hacer. No las tires, no las abandones, llévelas a bendecir. Cualquier sacerdote puede hacerlo. Si hay varias, llévalas todas, no hay límite. El Señor no cobra por bendición. Quiero hablarte ahora de algo que me preguntaban mucho. ¿Qué pasa si la cruz ha estado mal colocada durante años? ¿Qué pasa si durante años hubo negligencia? ¿Qué pasa si el hogar creció en el desorden espiritual porque nadie puso atención en esto? Escúchame con calma. Dios no castiga retroactivamente la ignorancia sincera. Si no sabías, no sabías. La misericordia de Dios es más grande que todos los años de negligencia, pero ahora que sabes, tienes responsabilidad. Lo que se hace es sencillo. Se reconoce la negligencia con humildad, se hace si es posible una confesión, se corrigen los errores prácticos y se comienza de nuevo. No hay nada que la misericordia de Dios no pueda restaurar en un hogar que vuelve a ponerse bajo la cruz con fe sincera. Y si es posible, se llama a un sacerdote para que bendiga el hogar. La bendición del hogar es un rito hermoso de la iglesia que tiene exactamente ese propósito: consagrar ese espacio a Dios, expulsar toda influencia negativa e invocar la protección divina sobre todos los que viven allí. Yo aconsejé esto innumerables veces durante mi vida. Familias que venían a San Giovanni con historias terribles de discordia, de enfermedad, de problemas que no entendían. Y muchas veces la primera pregunta que hacía era: ¿tienen una cruz en el hogar? ¿Está bendecida? ¿La honran? No te digo que todos los problemas de una familia son por la falta de una cruz. Eso sería simplificar demasiado.
pero sí te digo que el orden espiritual del hogar importa, que la presencia de los objetos sagrados correctamente usados crea una atmósfera diferente, que el enemigo no trabaja igual en un hogar donde Cristo es honrado que en uno donde nadie piensa en él. Déjame contarte algo de mi propia experiencia. Yo viví en una celda en el convento de San Giovanni Rotondo durante décadas. Era un espacio pequeño, pero en esa celda había un crucifijo. Y ese crucifijo fue testigo de mis oraciones más intensas, de mis dolores más grandes, de mis batallas más duras. Muchas noches el enemigo vino a esa celda. Lo vi. Mis hermanos oyeron los ruidos. Hubo violencia física. Hay testimonios de esto que están documentados. Y en esas noches yo me aferraba al crucifijo, no como superstición, como fe, como reconocimiento de que el único poder que derrota al enemigo es el de Cristo crucificado. El diablo odia la cruz. La odia porque es su derrota. Cada vez que la ves en tu pared, aunque sea por un segundo, aunque sea sin pensarlo, eso es un acto de fe involuntario, un acto de memoria, un gesto que dice, aquí está Cristo, y el enemigo lo registra. No subestimes el poder de esos momentos pequeños. La fe no siempre es éxtasis y visiones. A veces es simplemente pasar por delante del crucifijo en la pared y decir mentalmente, gracias, Señor. Eso es oración, eso es vida espiritual. Eso es lo que el crucifijo en el hogar facilita cada día. Ahora quiero hablarte de la posición física de la cruz. No solo en qué habitación, sino cómo debe estar. La cruz debe estar siempre en vertical. El eje vertical de la cruz representa la relación entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Es la dimensión trascendente. Es el brazo que apunta hacia arriba y hacia abajo, uniendo lo divino con lo humano. Ese eje debe estar siempre recto. Si tu cruz está inclinada, endérsala. Si está colgada de manera que el brazo vertical no apunta perfectamente hacia arriba, corrígela. No es obsesión geométrica, es respeto por el símbolo y por lo que representa. La altura a la que se coloca también importa. La cruz debe estar a la altura de los ojos o por encima, no a la altura del suelo, no escondida debajo de un mueble. En el hogar, la cruz debe presidir el espacio, no esconderse en él. La tradición dice que la cruz debe ser la primera cosa que se ve al entrar en una habitación, o al menos estar en el lugar más prominente. Presidir, ese es el verbo correcto. La cruz preside el hogar como Cristo preside la vida cristiana. Si tienes varios objetos religiosos en tu hogar, el crucifijo debe ser el centro, no compitiendo con otros adornos, no perdido entre fotografías y cuadros. Si hay una pared donde cuelgan muchas cosas, la cruz debe estar en el centro de esa pared, claramente diferenciada, claramente honrada. Hay otra práctica que recomiendo con toda el alma, el gesto de la mañana y de la noche ante el crucifijo del hogar. Cuando te levantes por la mañana, antes de salir de la habitación, detente un instante ante el crucifijo, un instante, 10 segundos. Míralo, di mentalmente o en voz baja, Señor, este día es tuyo. Hazlo. Cuando vuelvas a casa por la noche, antes de dormir, el mismo gesto. Señor, gracias por este día. Protégeme mientras duermo. No es ritual mágico, es hábito espiritual, es anclaje. Es el modo en que la fe se convierte en vida concreta y no en abstracción. 2 veces al día, 10 segundos cada vez. Eso transforma una casa, eso transforma un alma. Los santos no se hicieron santos en momentos extraordinarios solamente, se hicieron santos en los momentos ordinarios, en los gestos pequeños repetidos con fe. La mirada al crucifijo cada mañana parece cosa pequeña, no lo es. Es el corazón de la vida espiritual doméstica. Quiero decirte también algo sobre los hogares que han perdido la fe. Conozco familias donde los abuelos eran devotos, los padres fueron tibios y los hijos no creen en nada. Y en esas casas a veces aún hay cruces en las paredes.
restos de una fe que se fue apagando. Si ese es tu hogar, si tu familia perdió la fe con el tiempo, si los crucifijos de tus abuelos siguen colgados, pero nadie los mira con fe, este video es una invitación, no una condena, una invitación a volver. Esas cruces en la pared son testigos silenciosos de una fe que existió. Son una puerta que no se cerró del todo. Son la mano de Dios extendida a través de los años, esperando que alguien en esa familia vuelva a mirar la cruz con ojos de creyente. Sé ese alguien. No esperes a que cambien los demás. No esperes que la familia entera vuelva junta. Un creyente en una familia es suficiente para cambiar la atmósfera espiritual de esa casa. Un creyente que ora, que honra la cruz, que vive con fe, es un faro en la oscuridad doméstica. Yo lo vi muchas veces. Una hija que empezó a rezar de nuevo, un hijo que volvió a los sacramentos, y la familia entera cambió. No de golpe, lentamente, pero cambió. Porque la gracia de Dios trabaja así, en silencio, en profundidad, con paciencia infinita. Voy a resumirte ahora lo que debes hacer. No teoría, acción concreta. Primero, hoy, cuando este video termine, busca todas las cruces y crucifijos que tienes en tu hogar. Cuenta cuántos hay. Ve en qué estado están. Si hay alguno guardado, sácalo. Si hay alguno caído o inclinado, levántalo y endérzalo. Segundo, evalúa su posición. ¿Hay una cruz en la entrada principal? ¿Hay un crucifijo en el salón principal, visible, central? ¿Hay uno en la habitación donde duermes? Si faltan alguno de estos, resuélvelo. Tercero, ve a tu parroquia y pide que bendigan tus crucifijos. Si ya están bendecidos, no necesitas hacerlo de nuevo. Pero si no lo sabes, si nunca fueron bendecidos, llévalos. Es una visita de 15 minutos que transforma el objeto materialmente igual en algo espiritualmente diferente. Cuarto, establece el hábito. Una mirada al crucifijo por la mañana, una mirada por la noche. 10 segundos, con fe, con intención. Quinto, si tu hogar nunca ha sido bendecido, habla con tu párroco. Pídele que venga a bendecir tu casa. La iglesia tiene este rito precisamente para esto. Úsalo. Antes de terminar, quiero decirte algo directamente. El mundo en que vivimos es un mundo en llamas. Esto lo dije en vida y lo repito ahora. Las fuerzas que trabajan contra la fe cristiana, contra la familia, contra la moral natural, son más poderosas y más visibles que nunca. En ese contexto, el hogar cristiano es un refugio, debe ser un refugio, un espacio donde el mundo no puede entrar con toda su fuerza destructora, porque Cristo es el Señor de esa casa. Pero ese refugio no se construye solo con buenas intenciones, se construye con gestos concretos, con objetos sagrados correctamente usados, con oración, con sacramentos, con fe vivida y no solo declarada. La cruz en tu hogar es el primer gesto de ese refugio, el más visible, el más sencillo. Hazlo bien, hazlo ahora, reza el rosario, recibe los sacramentos. Pon a Cristo en el centro de tu hogar, literalmente, con un crucifijo en el lugar más visible de tu casa. Y confía, porque si Cristo preside tu hogar, el enemigo no puede presidir tu vida. El rosario es el arma. La cruz es el escudo. La fe es la fortaleza. Úsalos, no los guardes en un cajón.